El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 31 hasta el final. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas, así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Pues con esto, hermanos, terminamos el capítulo 10. En este momento, hermanos, en esta última parte de este capítulo 10, Jesús continuaba en el escenario del pórtico de Salomón bajo la festividad de Hanukkah, también llamada la fiesta de la dedicación. Los líderes judíos se encontraban alterados y divididos entre ellos porque no sabían si Jesús era el Mesías o no, pero al escuchar la declaración por parte del Señor de que Él y el Padre son uno, no tuvieron ninguna duda en mostrar públicamente sus deseos por verle muerto, ya que inmediatamente tomaron y alzaron piedras para apedrearlo. Y este suceso no era la primera vez que había ocurrido, pues en Juan capítulo 8, versículo 59, vimos cómo tras un discurso, también en el templo de Jerusalén, procuraron apedrearlo. Pero Jesús se ocultó y salió de allí. En este caso también hizo lo mismo, porque no era ni el momento, ni el lugar, ni la manera en la que nuestro Señor Jesucristo iba a entregar su vida por nosotros. Pero antes de llegar a la parte en la que se marcha, vemos cómo el Señor dialoga con estos líderes judíos. Calmadamente Jesús les muestra que Él se ha centrado en realizar las buenas obras que el Padre le había encomendado hacer, y les preguntó que por cuál de ellas le pretendían apedrear. Y claro, al leer estas palabras de Jesús, a modo de paréntesis, me preguntaba si hasta los discursos de Jesús y sus actuaciones e intervenciones en medio de los líderes religiosos corruptos formaban parte de las obras que el Padre preparó para que el Hijo las llevase a cabo, mostrando con ello su obediencia. ¿Qué pensáis? Soy consciente de que para algunas personas esto les supondría un determinismo muy marcado, pero yo no lo entiendo así precisamente. Y será este evangelio uno de los que más nos mostrará cómo Jesús tenía una agenda bien marcada hasta en los pequeños detalles. De hecho, hace unos cuantos capítulos atrás, en Juan capítulo 7, vimos algo tan sencillo como el modo en que debía ir Jesús a Jerusalén. En este momento, en el capítulo 7, vimos la incredulidad de sus hermanos y cómo le tentaban a que fuese a Judea para darse a conocer y celebrar también la fiesta de los tabernáculos. Pero Jesús no aceptó la invitación, o mejor dicho, tentación, que sus hermanos le estaban compartiendo. Les dijo que todavía no había llegado su hora. Sin embargo, al poco tiempo vimos que el Señor Jesús sí fue a Jerusalén, al momento, pero lo hizo en secreto y sin sus hermanos, para que sus enemigos no lo apresasen por el camino. Y ejemplos como este hemos visto y veremos en la palabra de Dios, y por eso creo que el Hijo tenía una agenda perfectamente establecida con todo lo que tenía que hacer y decir, que el Espíritu Santo le guiaba en todo momento por cuanto se encontraba lleno de él, y que por supuesto en ningún momento podía conocer pecado, sino al contrario, se mantuvo puro, obediente y con autoridad
hasta el último aliento de su vida. Y este mismo testimonio de nuestro Señor debemos imitar, hermanos, procurando hacer las obras que Dios también ha preparado para nosotros de antemano para que anduviésemos en ellas. Más aún cuando sabemos que nosotros sí pecamos, cometemos errores. Aún teniendo al Señor en nuestro corazón, fallamos, nos enfriamos y hasta incluso somos capaces de contristar al Espíritu. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos perdona, nos aparta, nos limpia una y otra vez, ¿verdad? Así que con más razón nos debemos aferrar a los pasos que el Señor nos ha marcado primero, para que andemos como Él anduvo. Y eso no solo hace referencia a sus actos u obras, sino también a lo que pensamos, a lo que decimos, a todo lo que tenga que ver con nuestro ser y hacer, porque todo nuestro yo le pertenece a Dios y ya no somos más nosotros, sino que ahora es Él en nosotros. Dicho esto, volvamos al texto de Juan capítulo 10, versículo 33, para comprobar cómo estos judíos se justificaron diciendo que le apedrearían por blasfemia, porque siendo un simple hombre se hizo pasar por Dios, es decir, que le apedrearían por lo que acababa de afirmar justamente en el versículo 30, el último versículo que vimos el domingo pasado. Y hasta cierto punto, realizando el ejercicio de ponernos en el lugar de estos fariseos, o al menos yo, les podría en parte entender haciendo ese ejercicio, pues desde su perspectiva, ellos habían considerado a este joven rabí como una gran amenaza para la fe y la tradición del pueblo, y también para sus prestigiosos cargos, evidentemente. Es decir, veían a Jesús como un iluminado, como una persona que había perdido la razón y las formas, y que al hablar de forma elocuente y realizar ciertas obras aparentemente milagrosas, sería un fuerte competidor para ellos y podría fácilmente engañar al pueblo y ponerlos en su contra para realizar una revolución. Y efectivamente nada de eso lo podían permitir ellos. Por eso mismo querían apedrearlo, porque no eran capaces de acallar con argumentos serios al que nosotros sabemos que es la verdad, Cristo. Y por eso querían silenciar al verdadero con medidas drásticas como eran el apedreamiento. Tremendo, ¿verdad? Y en verdad todo esto no acaba aquí, pues lo que les llevó de nuevo a querer apedrearlo públicamente fue la última declaración de Jesús, la cual daba a entender que poseía una unidad con el Padre, mostrándose a sí mismo como Dios también. Y esto les suponía una gran blasfemia a los judíos porque ellos consideraban que conocían a Jesús, que ya lo tenían calado y que ya sabían cuáles eran sus intenciones, cuando en verdad no sabían quién era Jesús realmente. En otras palabras, esos fariseos consideraban a Jesús como un hombre de Nazaret, hijo de carpintero, que no había estudiado en buenas escuelas rabínicas como ellos, y que no conocía o que al menos no interpretaba y guardaba la ley como lo hacían ellos, los fariseos. Desde luego, la ironía de todo esto es que Jesús era el único que verdaderamente conocía y guardaba la ley y la palabra de Dios. Era el único que conocía al Padre en plenitud y en su persona y en su obra se estaban cumpliendo todas las profecías y señales que fueron establecidas desde hace siglos. Como dice un dicho, qué atrevida es la ignorancia. Posiblemente estos judíos hasta pensarían que en ese instante, al apedrear a Jesús, estarían purificando al pueblo y al templo como en los tiempos de la revuelta de los macabeos, motivo por el cual se celebraba la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Es decir, como que Jesús era un falso profeta para la mayoría de estos fariseos y él estaba contaminando las mentes de los judíos con falsas enseñanzas y falsas doctrinas, tergiversando la ley de Dios, y por lo tanto ellos, los líderes religiosos, al apedrearle públicamente, estarían liberando al pueblo de un falso movimiento que iba a causar gran daño y división entre los judíos. Pero claro, como en verdad no conocían a Jesús, al Hijo de Dios, y tampoco no conocían al Padre, no sabían lo que estaban haciendo realmente. Y ya por textos anteriores sabemos que estas personas no conocían ni entendían a Jesús porque no eran de sus ovejas. Eran incapaces de escucharle y recibirle y por eso procuraban condenarle, porque lo veían como una amenaza.
y no como el Señor y Salvador, que era en ese momento y que es ahora y que lo será por siempre y para siempre. Continuando con el texto, contemplamos en los versículos 34 al 38 una respuesta muy particular por parte de Jesús a los líderes judíos, aunque por otro lado en la misma línea de cómo el Señor suele hablar, aprovechando el momento para esclarecer la palabra de Dios y de esa manera mostrarle a los fariseos que no tenían conocimiento ni de aquello que presumían conocer, la ley, los profetas y los escritos. Les comentó Jesús que estaba escrito que el Señor les dijo a unos hombres que eran dioses, haciendo referencia con ello al Salmo número 82, concretamente al versículo 6. Por lo tanto, ¿quiénes eran ellos para juzgarle a él siendo hombre si el propio Padre lo ha santificado y lo ha enviado al mundo como el Hijo de Dios? Es decir, el argumento que está planteando Jesús aquí es que si Dios mismo había aplicado el nombre de Dios a simples hombres, no sería una blasfemia aplicarlo al mismo Hijo de Dios, más aún cuando él mismo, Jesús de Nazaret, es Dios. Pero claro, esto último los fariseos eran incapaces de entenderlo. Pero nosotros sí lo entendemos y creemos. Cabe destacar que el contexto del salmo que menciona Jesús, el Salmo número 82, versículo 6, consiste en una denuncia por parte del Señor a unos jueces injustos, y el mismo Dios los llama dioses por cuanto estaban haciendo referencia a los jueces, los cuales ejercían una autoridad judicial parecida a la de un dios. Y esa es la razón por la cual les llama así, y lo hace con carácter de exhortación, porque estos jueces violaban la ley. Y claro, conocer esta información es interesante, no solo porque Dios usa el término Dios para hacer referencia a hombres, sino que encima eran hombres corruptos. Así que cuánto más sentido tiene que Jesús se autoproclame Hijo de Dios siendo quien es, ¿verdad? Pero eso los fariseos no lo podían comprender y encima recibieron una lección por parte de Jesús, por cuanto la excusa para apedrearle era cuestión de semántica, de terminología. Ya sabéis, por haber dicho que él y el Padre son uno, mostrando con ello que no sabían ni lo que estaban diciendo ni lo que estaban haciendo. Tenían a Dios delante y lo trataban como un blasfemo. También resulta muy interesante que en medio de esta lección que les comparte Jesús a los fariseos, les expone a ellos la infalibilidad de las Escrituras. Algo que hoy en día algunos cristianos o supuestos cristianos ponen en duda. Pero que en aquel tiempo, donde las Escrituras solo eran el Antiguo Testamento, era muy evidente que la palabra era auténtica y confiable y que nada que formase parte de ella podía ser modificado. Por supuesto, el Señor menciona este asunto para mostrarles que se está apoyando en una fuente plenamente fiable, las Sagradas Escrituras, las cuales se supone que los líderes religiosos debían conocer muy bien, y desde luego eso no era así. Posiblemente se sabrían de memoria varios textos, pero no los habían entendido de verdad. Y lo que es peor, no los ponían en práctica, comenzando por ellos mismos, lo que demostraba la hipocresía de estos fariseos. Pero bueno, continuando con la respuesta de Jesús a estos líderes, vemos en los versículos 37 y 38 que él también apeló a las obras que había hecho y que eran a su vez las obras del Padre. E hizo referencia a ellas porque eran pruebas claras de que Jesús era quien decía ser, y que precisamente por esas obras las personas que las conocían deberían creer y reconocer que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, si la gente no conocía lo más elemental de Jesús como para creer en él, pero habían visto sus obras o habían escuchado de ellas, eso ya era suficiente para que más y más personas creyesen en él. De ahí que les dice que si no creían en él, que crean en las obras, porque ellas demostraban que el Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre. Sin embargo, estos fariseos espiritualmente se encontraban ciegos y sordos, no podían ver las obras de Dios ni tampoco escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué? Pues esto ya lo vimos el domingo pasado en el versículo 26. Porque no eran de sus ovejas, no eran ovejas del Señor y por eso no podían escuchar su voz. Acto seguido vemos en el texto
que los líderes judíos procuraban prenderlo para acabar con su vida. Ya no tenían más argumentos para exponer y querían optar por la violencia, pero Jesús salió de allí porque no había llegado su hora, y él en verdad lo sabía, y por eso se marchó. Su misión en ese momento ante esas personas y en ese lugar había concluido. Por ello se fue al otro lado del río Jordán, al lugar donde el profeta Juan el Bautista bautizaba al principio, y se quedó allí. Con esta acción consiguió que muchas personas le buscasen, le siguiesen, con el fin de escuchar más de sus enseñanzas y continuar viendo las señales y obras que el Padre le había encomendado realizar. Toda esta misión llevada a cabo por el Hijo tenía un objetivo claro, y era que más personas conociesen a Cristo y que por medio de él conociesen también al Padre, es decir, que creyesen en Dios. Y justamente eso es lo que ocurre, y es la manera en la que se termina este profundo e intenso capítulo 10 de Juan, lleno de enseñanzas y exhortaciones para los líderes religiosos, los opositores de Jesús, pero que aún con todo ello también produjo fruto, y fruto en abundancia. Pues dice el versículo 42, que muchos de los que acudieron a ese lugar creyeron en él. Y lo hicieron por cuanto vieron en él a alguien más que un profeta, más grande que Juan. Jesús realizaba milagros y encima todo lo que Juan el Bautista había anunciado acerca de él se estaba cumpliendo en su persona, mostrando con ello que el heraldo de Dios, el profeta Juan el Bautista, hizo bien su trabajo. Preparó adecuadamente el camino para la venida del Señor, y en efecto el Señor y el reino de Dios ya se había acercado, y muchas personas escucharon su voz y vieron al Hijo, al Mesías, al unigénito del Padre. Y a estas alturas creo que todos, hermanos, podemos comprender que aquellos que creyeron de verdad en Jesús lo hicieron porque eran de Dios, porque le pertenecían a Él. Por eso escucharon su voz a su debido tiempo y pudieron alcanzar la salvación. No por la fe en sí, como si fuese una acción realizada por nosotros para que nos dé la oportunidad de salvarnos, es decir, como si de una obra más se tratase el tener fe y gloriarnos de algún modo por ello, sino por la asombrosa gracia de Dios y el poder de la cruz, de su sacrificio, que por sí misma irradia fe en nosotros y también nos otorga la perseverancia para estar en Cristo, aún con nuestras faltas, las cuales cometemos todavía a lo largo de nuestro caminar ya como creyentes, pero que no nos impide seguir con Él hasta la eternidad. Y aunque en este momento, en el momento en que estamos en este texto, Jesús todavía no se había entregado, no había muerto ni resucitado, nosotros sabemos que desde el principio de los tiempos todo estaba determinado. La caída en el Edén no fue una sorpresa para Dios. Y la prueba de ello es que desde ese instante ya se apuntó al Salvador de todos los hijos de Dios, aquel que vendría de la simiente de Eva, a uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ese sería quien daría su vida por las ovejas de Dios, por cuanto era y es el buen pastor que pone su vida por sus ovejas. Por eso mismo, en cuanto pecaron y fueron hallados por el Señor, Adán y Eva, tras los respectivos castigos, fueron cubiertos con pieles de animales que habían sido sacrificados para que se vistiesen, simbolizando con ello cómo el pecado de ellos se estaba cubriendo y el de todos los demás también, y todos fueron cubiertos hasta que vino ¿quién? El Cordero de Dios, que como dijo el profeta Juan el Bautista en el río Jordán, solo Él iba a quitar el pecado del mundo. Hasta ese momento se cubrió el pecado, pero no se quitó. Pero cuando vino el Cordero de Dios se quitó el pecado. Y lo quitó porque Él mismo se hizo pecado y murió en la cruz, siendo obediente hasta su último hálito de vida. Y es por eso, por la obra del Hijo, dictaminada por el Padre y dirigida por su Santo Espíritu, es por todo ello que nosotros somos salvos. Es por todo ello que el Señor pudo mantener una relación con aquellos descendientes de Adán que Él quiso, sin comprometer en ningún momento su justicia y su santidad. Porque todo estaba planeado en la mente de Dios. Desde su óptica, el Cordero ya había sido inmolado, desde el comienzo, aunque en el Edén, y en este momento, en Juan 10, todavía no había entregado su vida. Pero su sacrificio ya había sido efectivo.
Resulta un misterio para muchos y quizá un conflicto temporal para algunos, pero la realidad es esta, hermanos. Demos gracias a Dios por ser de sus ovejas, por escuchar su voz, por saber que en Él permaneceremos por siempre, que ninguna de sus ovejas se perderá, porque el Padre se las ha dado al Hijo y el Hijo todo lo ha cumplido ya. Aunque en nuestra realidad todavía quedan cosas por cumplir, pero en Cristo Jesús consumado es. Mi gran deseo, hermanos, es que el Señor nos siga dando sabiduría a cada uno de nosotros para seguir conociendo más de Él. Y sé que mi deseo se cumplirá, porque el Señor ha dicho que sus ovejas le conocen así como el Padre le conoce a Él. Por tanto, aquellas personas que sean de verdad ovejas de Dios le conocerán, estoy seguro de ello. Y además tendrán deseos de hacerlo y también de compartir de Él a otros que no tienen una relación con Dios, pero que la tendrán si son ovejas de Dios. Así que el Señor nos siga ayudando a ser heraldos suyos, a compartir su voz, a preparar el camino para que más personas conozcan del Señor. Y cómo no, que nosotros mismos sigamos conociendo más y más de Él. Porque las ovejas conocen a su pastor, así como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Semejante símil usó el Señor Jesús en este capítulo 10. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y demos gracias por ser de sus ovejas. Amén.